Los secretos del Panteón de Los Ángeles. Siempre he sido una persona racional, alguien que busca explicaciones lógicas a eventos inexplicables. Mi nombre es Fernando, y soy periodista. He dedicado mi vida a desenmascarar fraudes y mitos, a sacar a la luz la verdad que ya se oculta bajo capas de superstición y miedo. Sin embargo, mi experiencia en el Panteón de Los Ángeles me dejó con más preguntas que respuestas y con una sombra que sigue acechándome hasta hoy. El Panteón de Los Ángeles, ubicado en las afueras de un pequeño pueblo en México, había sido siempre un lugar tranquilo, un refugio de paz para aquellos que descansaban allí. Su serenidad era casi palpable, un contraste marcado con el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Sin embargo, esa calma se rompió abruptamente cuando comenzaron a desaparecer animales y personas en las cercanías. Los rumores se extendieron rápidamente, hablaban de una secta que realizaba sacrificios humanos y rituales oscuros en las noches sin luna. Como periodista, estos rumores captaron mi atención de inmediato. Al principio, los consideré meras historias de pueblo, exageraciones alimentadas por el miedo y la imaginación. Pero a medida que investigaba, encontré patrones inquietantes. Las desapariciones eran reales, documentadas por reportes policiales y testimonios de familiares desesperados. Los animales encontrados muertos mostraban signos de haber sido sacrificados en rituales, con símbolos esotéricos tallados en sus cuerpos. Decidí que necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba sucediendo. Sabía que infiltrarme en el cementerio en una noche sin luna era arriesgado, pero también era la única manera de descubrir la verdad. Me preparé meticulosamente, llevando conmigo una cámara, una grabadora y una linterna. Esa noche, el aire estaba frío y pesado, como si el mismo ambiente estuviera anticipando el horror que estaba por desvelar. Llegué al Panteón de Los Ángeles alrededor de la medianoche. El lugar estaba envuelto en una oscuridad casi tangible, con las lápidas y mausoleos proyectando sombras inquietantes bajo la tenue luz de mi linterna. Caminé con cautela, tratando de hacer el menor ruido posible. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de las hojas secas bajo mis pies. Después de lo que parecieron horas de búsqueda infructuosa, escuché murmullos y cánticos apagados que provenían de una zona más densa del cementerio. Apagué mi linterna y me acerqué sigilosamente, escondiéndome detrás de un mausoleo grande. Lo que vi al asomarme me heló la sangre. Un grupo de personas encapuchadas, vestidas con túnicas negras, formaba un círculo alrededor de un altar improvisado. Sobre el altar, había una figura humana inmóvil, amarrada y con evidentes signos de haber sido torturada. Los cánticos eran guturales y rítmicos, llenos de una oscuridad que parecía resonar en lo más profundo de mi ser. En el centro del círculo, una figura destacaba, un líder, con una máscara elaborada, que sostenía un cuchillo ceremonial. El líder levantó el cuchillo, y en ese momento, las palabras de los cánticos se volvieron más intensas, más urgentes. Sentí un pánico indescriptible, pero también una fascinación mórbida que me mantenía pegado al lugar. Encendí mi cámara, asegurándome de captar cada detalle, consciente de que esta era una oportunidad única para documentar algo real y aterrador. El líder bajó el cuchillo con precisión ritual, y el grito desgarrador de la víctima se mezcló con los cánticos en una cacofonía de horror. Sentí náuseas, pero no podía apartar la vista. En ese instante, una figura oscura y amorfa comenzó a materializarse en medio del círculo. Era una presencia que desafiaba toda lógica, una entidad que parecía absorber la luz y la esperanza misma del ambiente. Supe que debía irme antes de ser descubierto, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el terror y la incredulidad. Finalmente, un ruido detrás de mí rompió el hechizo, un crujido de ramas que alertó a los miembros de la secta. En pánico, apagué mi cámara y corrí como nunca antes lo había hecho. Escapé del cementerio y me dirigí a mi auto, sin atreverme a mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza descontrolada, y mi mente estaba nublada por las imágenes y sonidos que acababa de presenciar. Al llegar a casa, me desplomé en el sofá, incapaz de procesar lo que había vivido.
Revisé la grabación, pero las imágenes eran borrosas y confusas, como si la cámara no pudiera captar la verdadera esencia de lo que había visto. Esa noche, las pesadillas comenzaron. Soñé con la entidad oscura, con los cánticos y los sacrificios. Desperté varias veces, empapado en sudor, con la sensación de que algo maligno me observaba desde las sombras. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y obsesión. Publiqué mi relato, incluyendo las pocas imágenes claras que había capturado, esperando que mi historia despertara conciencia y pusiera fin a las atrocidades en el Panteón de Los Ángeles. Sin embargo, mi relato tuvo consecuencias inesperadas. El pueblo entró en un estado de pánico y paranoia. Nadie se atrevía a acercarse al cementerio después del anochecer y las autoridades, aunque inicialmente escépticas, comenzaron a investigar con mayor seriedad. A pesar de la creciente tensión, las desapariciones continuaron y la sensación de una presencia oscura se intensificó. Mis propias experiencias empeoraron. Las pesadillas se volvieron más vívidas y aterradoras. Empecé a ver sombras moviéndose en mi casa, sentir presencias cuando estaba solo. La sensación de ser observado nunca me abandonaba. Busqué ayuda en la comunidad, consulté a expertos en lo paranormal, pero nadie podía ofrecer una solución definitiva. Una noche, mientras revisaba mis notas y grabaciones, mi computadora se apagó repentinamente. La pantalla se quedó en negro y un frío inexplicable llenó la habitación. Sentí una presión en el pecho y una voz susurrante llenó mi mente, hablándome en un idioma antiguo y desconocido. Intenté gritar, pero no pude. Las palabras parecían brotar de mi propia mente, invocando una oscuridad que no podía comprender. El episodio duró solo unos minutos, pero dejó una marca imborrable en mi psique. Supe que la entidad que había presenciado en el cementerio me había marcado de alguna manera, que mi curiosidad había desatado algo más allá de mi control. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Los médicos no encontraban ninguna explicación para mis síntomas, y yo no podía compartir la verdadera naturaleza de mis experiencias sin parecer un loco. Decidí dejar el periodismo y mudarme a otra ciudad, con la esperanza de escapar de la sombra que me perseguía. Pero incluso en mi nuevo hogar, la sensación de ser observado persistía. Las pesadillas continuaban y los recuerdos del Panteón de Los Ángeles nunca me abandonaban. Comencé a investigar métodos de protección espiritual, rituales que podrían ayudarme a romper la conexión con la entidad. Consulté a chamanes, sacerdotes y expertos en lo oculto. Realicé rituales de purificación y protección, siempre buscando una manera de librarme de la maldición. A veces, las cosas mejoraban por un tiempo, pero la oscuridad siempre volvía. La lucha constante me agotaba, pero no podía rendirme. Finalmente, encontré a un antiguo sacerdote que había tratado con casos similares. Me recibió en su modesta casa, llena de símbolos religiosos y amuletos protectores. Después de escuchar mi historia, me ofreció realizar un exorcismo, un ritual que, según él, podría romper la conexión con la entidad. Desesperado, acepté. El ritual fue intenso y agotador. El sacerdote recitaba oraciones en latín, rociando agua bendita y trazando símbolos protectores alrededor de mí. Sentí una presión abrumadora, como si una fuerza invisible luchara por mantenerse unida a mí. La batalla espiritual duró horas y al final colapsé de agotamiento. Desperté al día siguiente, sintiéndome más ligero, como si una carga invisible hubiera sido levantada. El sacerdote me aseguró que la conexión había sido rota, pero advirtió que debía mantenerme vigilante. La entidad podría intentar regresar si encontraba una apertura en mi espíritu. Desde entonces, las pesadillas han disminuido y la sensación de ser observado se ha desvanecido en gran medida. Aún tengo momentos de ansiedad y miedo, pero puedo vivir mi vida con cierta normalidad. La experiencia me ha dejado con una profunda comprensión de los límites de la curiosidad humana y los peligros de adentrarse en lo desconocido. El Panteón de Los Ángeles sigue siendo un lugar de misterio y temor. Mi relato despertó una conciencia que llevó a una mayor vigilancia y precaución, pero el verdadero horror que acecha allí permanece sin resolver. Tal vez nunca sabremos la verdad completa, y quizás sea mejor así.
Algunas cosas están destinadas a permanecer en las sombras, lejos de la luz de la comprensión humana. La noche de la bruja en San Felipe. En el pequeño pueblo de San Felipe, el panteón local siempre había sido un lugar de serenidad y respeto. Las familias visitaban las tumbas de sus seres queridos con regularidad, dejando flores y velas en memoria de aquellos que habían partido. Sin embargo, en los últimos meses, una serie de eventos perturbadores comenzó a alterar la paz del cementerio. Como residente de San Felipe, viví de cerca la transformación de ese lugar y la inquietud que se apoderó del pueblo. Todo comenzó con rumores sobre una bruja que realizaba rituales nocturnos en el panteón. Al principio, nadie les dio mucha importancia, considerando que eran solo historias para asustar a los niños. Pero cuando los habitantes empezaron a encontrar restos de animales mutilados y símbolos extraños dibujados en las tumbas, la preocupación se extendió rápidamente. Los ancianos del pueblo, conocedores de antiguas leyendas, murmuraban sobre la posibilidad de que una fuerza oscura hubiera despertado en San Felipe. La curiosidad y el temor se mezclaban en el ambiente, y fue entonces cuando mis amigos y yo decidimos investigar. Éramos un grupo de jóvenes inquietos, ansiosos por descubrir la verdad detrás de los rumores. Armados con linternas y una cámara de video, nos dirigimos al panteón una noche sin luna, decididos a captar pruebas de las supuestas actividades de la bruja. El camino al cementerio estaba envuelto en una oscuridad casi palpable. El viento soplaba con una fuerza inusual, haciendo que las ramas de los árboles crujieran ominosamente. Al llegar a la entrada del panteón, un escalofrío recorrió mi espalda. El lugar, que durante el día parecía tan tranquilo, ahora tenía una atmósfera opresiva y cargada de misterio. Nos adentramos en el cementerio, moviéndonos con cautela entre las tumbas. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de nuestras pisadas sobre la grava. Avanzamos hasta el corazón del panteón, donde se encontraba una antigua cripta que había sido vandalizada recientemente. En sus paredes, los símbolos extraños brillaban tenuemente bajo la luz de nuestras linternas, formando patrones que parecían cobrar vida propia. De repente, escuchamos un murmullo distante, un susurro apenas audible que parecía provenir de todas partes a la vez. Nos detuvimos, conteniendo la respiración, y apuntamos nuestras linternas hacia la dirección del sonido. Ahí, entre las sombras, vimos una figura encapuchada. La bruja. Estaba de espaldas a nosotros, murmurando palabras en una lengua desconocida mientras realizaba movimientos rítmicos con las manos. Nos quedamos paralizados, hipnotizados por la escena. La figura parecía ajena a nuestra presencia, concentrada en su ritual. Sin embargo, cuando uno de mis amigos tropezó y soltó un grito ahogado, la bruja se giró bruscamente hacia nosotros. Bajo la capucha, sus ojos brillaban con una luz antinatural, llena de odio y malicia. El pánico se apoderó de nosotros y, en un intento desesperado por captar alguna prueba, uno de mis amigos levantó la cámara y apuntó hacia la figura. Pero antes de que pudiera presionar el botón de grabar, la bruja levantó una mano y pronunció una palabra que resonó en el aire como un trueno. En un instante, una nube de humo negro envolvió la figura y en cuestión de segundos había desaparecido completamente. El humo se disipó rápidamente, pero el miedo quedó grabado en nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza, una sensación de que algo oscuro había sido liberado. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la salida del cementerio, sin detenernos hasta llegar a la seguridad de nuestras casas. Al día siguiente, las autoridades locales fueron informadas de lo que habíamos visto. Aunque al principio mostraron escepticismo, los restos de animales y los símbolos en las tumbas eran pruebas innegables de que algo extraño estaba ocurriendo. Se organizó una investigación, pero no se encontraron rastros de la bruja ni de sus actividades. Los rumores continuaron, y la historia de nuestra experiencia se convirtió en una advertencia para los demás. Desde aquella noche, nadie se atrevió a visitar el panteón después del anochecer. El miedo y la superstición se apoderaron del pueblo, y el cementerio de San Felipe quedó marcado como un lugar de peligro y misterio. Incluso ahora, años después, evito pasar cerca del panteón por la noche.
Las imágenes de esa figura encapuchada y la nube de humo negro siguen presentes en mis pesadillas, recordándome que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y control. La experiencia me dejó con una sensación persistente de vulnerabilidad, de que el mal puede manifestarse en los lugares más inesperados. La curiosidad que nos llevó a investigar se convirtió en un recordatorio de que hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad. San Felipe nunca volvió a ser el mismo, y el cementerio, una vez un lugar de paz, se convirtió en un símbolo de terror y precaución. Reflexionando sobre esa noche, me doy cuenta de que el Panteón de San Felipe encierra secretos que nunca deberían ser desvelados. La bruja y sus rituales son un recordatorio constante de que lo sobrenatural puede estar más cerca de lo que imaginamos, y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden ser cerradas. El respeto por lo desconocido y la prudencia ante lo inexplicable son lecciones que aprendí a la fuerza y que llevaré conmigo por el resto de mis días. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.